Nosotros hemos tenido un gran problema y por ello quería disculparme, porque en principio habíamos propuesto de que viniese don Antonio Castro, el ordenador provincial de Izquierda Unida, y bueno, por problemas de agenda, que el compañero Castro ha tenido que ir a cubrir a Antonio Maillo, pues por su enfermedad. ¿Se oye o no? Sí. Ha tenido que ir a cubrir los actos de Antonio Maillo y por lo tanto no ha podido asistir. Lejos de haber abandonado el propósito de hacer este acto electoral, pues nos pusimos manos a la obra y buscamos una solución. No obstante, el compañero Castro ha dicho que va a asistir aquí a Cañete, no ha concretado fecha ninguna, pero que nos ha prometido que vendrá aquí a Cañete. Bueno, pues la solución que se nos ocurrió era, pues, en principio se lo comentamos a Izquierda Unida Málaga, y se nos ocurrió pues, que a la gente pues, lo que le interesaba era más bien las políticas locales y la gente más cercana. Entonces pensamos en llamar a nuestros compañeros, los alcaldes de aquí de la comarca de Guadalteba, a los tres alcaldes de la comarca, que son pues, Mari Carmen Romero, que es la alcaldesa de Almargen, a nuestro compañero Cristóbal Corral, el alcalde de Teba, que por cierto es uno de los alcaldes más jóvenes que tenemos, no sé si en Andalucía, ¿no? No sé si es el más joven de Andalucía, por lo menos de Málaga seguro, ¿no? Bueno, no por ello es que tenga experiencia ni conocimientos en política, vaya. Y nuestro compañero Paco Guerrero, que también pues, se puso a nuestra disposición. Quisiera agradecerle a ellos y pediros un aplauso para ellos. Ellos pues, encarnan todos los valores de la izquierda y bueno, nos van a explicar un poquito cuáles son las políticas de la izquierda. Aquí hemos hecho este cartelito nuevo de Izquierda Unida de Cañete de la Real, donde ponen todos los valores que tenemos nosotros. Aquí tenemos, no sé, la educación, defendemos la educación, el feminismo, la igualdad, en fin, aquí tenemos muchos valores y aquí nuestros compañeros nos van a defender esos valores. Deciros también que bueno, estamos teniendo muchos problemas en esta campaña. Por ejemplo, hoy las llaves las hemos tenido de este local a las 4 de la tarde, lo cual pues, ha hecho que no podamos darle mayor difusión a esto. También pues, estamos sufriendo ataques a la propaganda electoral que nosotros estamos poniendo, ¿no? Fuimos los primeros en colocar los carteles electorales y hemos visto que la mayoría, y sobre todo en los puntos estratégicos, que son las entradas y salidas del pueblo, nos lo han arrancado. Es una lástima, pero bueno, ahí estaremos nosotros en la lucha y si nos arrancan los carteles, ahí estamos nosotros para poner más carteles. Y en ello estaremos. Ahora, sin más, pues voy a dar paso a la compañera Mari Carmen, que nos va a explicar aquí unas cuantas cositas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto que hace Cañete de la Real para todos los vecinos y vecinas. Jacobo, no te preocupes porque te quiten los carteles. Pegan mal, ¿no? ¿Qué pasó tenemos? Nos quitan de los debates, que nos quiten los carteles, eso es lo de menos. Bueno, pues indudablemente cuando Jacobo nos llamó ayer, nos contó el problema que tenía, no íbamos a decir que no. Primero, porque somos compañeros. Y segundo, porque la gente de a pie como nosotros somos valientes. Y aunque no seamos capaces de dar mítines, aunque como por ejemplo yo entienda poco de política nacional, porque en realidad lo que a mí me interesa es la política del pueblo, dijimos que sí, y así que aquí estamos. Yo voy a hacer solo una breve introducción de lo que para mí significa Izquierda Unida y de lo que para mí son las políticas de Izquierda Unida. Los demás se lo voy a dejar a Cristóbal y a Paco, que aunque sea joven,
El niño, como yo le digo, entiende de política un rato, ¿vale? Nos quedan solo 8 días en los que todos y todas tenemos que salir a las calles y luchar por nuestros derechos. Izquierda Unida y Unidad Popular es el único partido o la única organización de izquierdas que está capacitada para sacar adelante a un país consumido, acabado, destruido y humillado por lo que se hacen llamar los grandes partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Como he dicho antes, no voy a dar los datos, eso lo va a hacer mi compañero Cristóbal Opaco. Voy a intentar explicaros por qué son tan importantes estas elecciones para nosotros, para la clase obrera, para nuestro pueblo, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes que tienen que emigrar y para nuestros abuelos. Abuelos luchadores incansables por construir un país libre y con derechos para todos y todas. Un país y unos abuelos que están viendo con terror el retroceso tan brutal que estamos teniendo y están viendo cómo estamos perdiendo uno a uno tras otro, los derechos que ellos con su lucha y esfuerzo consiguieron para todos nosotros y nosotras. Yo no voy a hablaros de Ciudadanos. Para mí es una organización de derecha extrema, aunque ellos dicen ser de centro. Ni voy a hablaros de Podemos, de centro izquierda, dice Pablo Iglesias, que cada vez estamos pegados al centro derecha. Por lo tanto, no voy a hablar del PP, no voy a hablar del PSOE, ni de Ciudadanos, ni de Podemos, porque para mí, y lo digo para mí, sinceramente, estos 4 partidos son terroristas que solo entran en el gobierno para su propio beneficio y el beneficio de las grandes empresas, sin importarles un carajo la clase obrera. Nosotros, la clase obrera, nosotros, los que nos levantamos cada mañana para luchar y trabajar para hacer de nuestro país un país mejor, cobrando salarios míseros. El que tenga trabajo. Para que entendáis la importancia que tenemos todos nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a vosotros y vosotras, trabajadores y trabajadoras, y me refiero a Izquierda Unida y Unidad Popular, porque es el único partido que viene desde abajo, el único que entiende de nuestro sufrimiento, porque sus representantes, los representantes de Izquierda Unida, son trabajadores y obreros, y de izquierda, como cada uno de vosotros y vosotras. Todos nosotros y nosotras tenemos la obligación moral de salir a las calles y decirle a nuestros vecinos que Alberto Garzón es el único candidato posible para sacarnos de esta miseria. Izquierda Unida y Unidad Popular es el único partido que allá donde gobierna hace políticas de izquierda, garantizando pan, techo, trabajo e igualdad. Tenemos que decirlo a nuestros vecinos y vecinas que unas elecciones generales son tan importantes o más que unas elecciones municipales. Que para que nuestros pueblos funcionen, tiene que funcionar el país. Y para que nuestro país funcione, tiene que haber un presidente del gobierno de izquierda. Para que lo mismo que nuestros alcaldes y alcaldesas llevan políticas de izquierda, las haga también nuestro presidente del gobierno. Y con ello nos garantizarán lo mismo que nos garantizan nuestros alcaldes de Izquierda Unida, que son el techo, el trabajo, la dignidad, la educación y el respeto por nosotros mismos. Y ese es nuestro representante, Alberto Garzón. Tenemos que decirle a la gente que cuando el PSOE llama corruptos al PP, que lo son, por supuesto que lo son, que no se les olvide que ellos, que el PSOE, también lo son, incluso hasta más que el PP. Que no solo está el caso de Bárcenas o el de las tarjetas Black, que también están los ERE y los cursos de formación en Andalucía,
y que Chávez y Griñán también están imputados. Y no son del PP, son del Partido Socialista, que es el que está gobernando en Andalucía, el Partido Socialista de la Susana Díaz. Por lo tanto, no nos vale ni el PP de la derecha más extrema, y mucho menos un partido socialista que se le ha olvidado de dónde viene y que de la izquierda se ha olvidado por completo. Por todo esto, hoy, y es una declaración de intenciones, la Mariquilla La Porreta, que soy yo, la alcaldesa del Margen, una trabajadora y una obrera, os pido que salgáis a la calle y que defendáis casa por casa, vecino a vecino, que la única salida para todos y todas nosotras es que Alberto Garzón sea presidente del gobierno a partir del día 20 de octubre. Muchas gracias. De niño, aquí estamos en familia. Y ahora ya os dejo con Cristóbal, alcalde de Teba, que él seguramente os va a ilustrar algo más mejor que yo. Buenas tardes al pueblo de Cañete. Con un poco más de modestia, yo voy a dar mi parecer sobre el contexto español y cuáles son los debates que un ciudadano debe tener a la hora de ir a votar el 20 de diciembre. Pero en primer lugar me gustaría daros las buenas tardes y la enhorabuena. Y las gracias por habernos invitado y la enhorabuena por tener una asamblea con un proceso de reconstrucción tan importante y de un trabajo tan bien hecho. Yo, cada vez que vengo a Cañete últimamente, huele un ambiente de cambio. Un ambiente muy similar que yo vi o he estado viendo estos últimos años en Cañete. Y aunque durante los últimos 35 años el contexto político local en Cañete ha sido muy similar, creo que en un futuro, si se sigue por este paso, si se sigue con esta ilusión y con estos aires de cambio, algún día será posible que caiga otro bastión más y que la democracia se regenere en este pueblo. Enhorabuena a la Asamblea de Cañete. Junto a esto, además, me gustaría establecer una analogía. Es cierto que esta asamblea, los últimos 2 días, ha tenido un problema dificultoso, ¿no? Tenía previsto un acto al que había anunciado y que a numerosos vecinos se le había transmitido, sin embargo, un contexto dificultoso saca Izquierda Unida lo mejor de sí. Y son los miles de militantes que tienen a lo largo de todos los estados, cosas que otras organizaciones no pueden decir. Y se saca un acto delante. Esto quiere decir que hablo por Teba y también por Cañete, por Almaje y también por Campillo, que tenéis en nosotros asambleas y compañeros para todo lo que queráis, para dar un meeting o para pegar carteles o para lo que queráis. Y comienzo mi análisis del contexto político, que es personal. Para mí hay algo que diferencia estas elecciones de las 10 que anteriormente han tenido lugar en España. Y es que hasta ahora veníamos eligiendo al presidente del gobierno. En esta ya nadie le cabe de duda que vamos a elegir al próximo cuentacuentos que presidirá el Congreso de los Diputados. Y será un cuentacuentos porque el cuentacuentos tiene la facultad de contarte algo que te entretiene, pero que no es real. Por eso, la ciudadanía española, los 45 millones de españoles aproximadamente, han descubierto que creían tener un presidente del gobierno desde el año 75, que además pensaban que lo habían elegido y que describía la realidad y que velaba por sus intereses. Pensábamos además que el pecado capital número 1 que un político podía tener era mentir. Hoy nos hemos dado cuenta desde el 15M que el pecado capital que un político puede tener es mentir a la ciudadanía describiéndole un contexto social que no es el que realmente tenemos. Y en eso también hemos tenido una regeneración política. Ya no tenemos dos cuentacuentos, ya tenemos varios cuentacuentos. Porque cuando uno lee y escucha los discursos de los que están llamados a ser presidentes del gobierno este día 20 de diciembre,
todos describen una realidad, o la mayor parte de ellos, que es muy lejana a la que un ciudadano de pie, esa clase trabajadora a la que lo diga la compañera Mari Carmen, tiene. Escuchamos como los que un día hundieron la economía española, los que vendieron todas y cada una de las empresas públicas y desindustrializaron el sur de España, taldan de corruptos y de malos políticos a aquellos que hacen recortes en sanidad, recortes en educación y por la mañana llevan a su mujer a hospitales privados y a sus hijos a escuelas privadas. Incluso proponen varios partidos de regeneración controlada, que también se alejan de la realidad social de la mayoría del 99% de los españoles. Y en la Puerta Izquierda Unida, que tiene vetado no solo el acceso a los debates, también los carteles, por lo que se ve en algunos municipios, sino que su discurso ya no aparece ni en los medios de comunicación que hasta ahora consideramos alternativos. Causa sonrojo como una televisión privada que todos conocíamos y pensábamos que era de izquierda como la Sexta, hace un debate a 9, a las tantas de la noche, introduce el discurso y el mensaje de 7 candidatos y 2 lo dejan fuera. Y es que yo creo que algo duro y algo diferente tenemos que decir para que, a pesar de estar en un contexto maligno, el peor probablemente en la historia de la democracia, siguen censurando lo que nosotros decimos. Pero lo vamos a decir, y si no salimos en la Sexta, lo haremos en el convento de San Francisco, creo que se llama, aquí en Cañete la Real, y mañana lo haremos y en el siguiente. Yo suscribo que hay 3 patas, que son los cánceres terminales del sistema económico y del sistema productivo español. El primero de ellos es algo que es común a cualquier formación política, y lo diría, es el paro. A día de hoy, 5 millones de personas no tienen empleo a pesar de tener voluntad de hacerlo. Esto supone el 21% de los españoles. De cada 100, 21 están en paro. 32% en Andalucía. Algo tendrá que ver con lo que el Partido Socialista hizo en los 90 de desindustrializar el sur de España. Y además, el partido del gobierno, el Partido Popular, se presenta a las elecciones diciendo que esta ha sido la legislatura del empleo. El problema es que los números, y en mi discurso escucharéis bastante, que yo creo que son importantes, demuestran que esta no ha sido la legislatura del empleo. Concretamente, 138.000 desempleados más desde que Mariano Rajoy es presidente. Y en ese ínterin de tiempo y en ese intervalo de tiempo hemos llegado casi a los 6 millones de desempleados. También escuchamos ya hace unos meses, la que representa, parece ser, a Mariano Rajoy en los debates sobre la Sáenz de Santa María, decir que estábamos saliendo de la crisis. La siguiente noticia que venía en el periódico era que el consejero delegado de Yastel cobraba 1000 veces más que el operario que en su empresa ponía los cables de fibra óptica. Es probable que haya salido la crisis para ese consejero delegado. Es probable que la crisis haya salido para el grande capital, para los grandes empresarios de este país. Pero a los operarios que instalan la fibra óptica, porque al albañil, porque al hostelero, ese no ha salido de la crisis. Y esa gente representa el 99% de la gente que tiene España. Por eso nos cuenta cuentos. Porque nos cuentan historias y nos cuentan cuentos de la gente que no vemos, gente que está afuera, gente que no tiene problemas, ni lo tuvo antes de la crisis, no lo tiene durante la crisis, ni lo va a tener fuera. Creo que un político está para defender los intereses del que más injusticia tiene y el más débil. El segundo de los problemas, el primero es el desempleo, el segundo es el desempleo sin cobertura. Y de esto se habla poco, pero creo que es fundamental. Y es que no solo hay 5 millones de desempleados, sino que de esos 5 millones de desempleados, 2 millones de familias no solo no tienen ese empleo, que era el primer punto, sino que también no tienen ningún tipo de cobertura, no tienen ingresos ni tienen medios con los que subsistir. Esto es un desastre. Esto es terrorismo, puedes explicar. Que en un país de Occidente 2 millones de familias no tengan medios de subsistencia es terrorismo de Estado. Y hemos sufrido un recorte en las prestaciones por desempleo de 11.500 millones de euros. Esto es solo el 25% de lo que se ha gastado el gobierno de Mariano Rajoy
rescatando a su amiguete Rato en Bankia. Solo el 25% de lo que supone rescatar a Bankia. Si al inicio de la crisis, que es una crisis de estafa, que el cometido fundamental que tenía era rebajar los derechos laborales y rebajar estas coberturas sociales, si al inicio de la crisis el 80% de los desempleados tenían cobertura si estaban en desempleo, hoy solamente se tiene el 54%. Frente a los 1.000 euros que nos estábamos gastando en el año 2011 por cada desempleado, hoy nos gastamos 771. Pocos aspectos presupuestarios han tenido un recorte presupuestario tan importante como este. Primer problema, el paro. Segundo, los parados que no tienen nada. Y el tercero, los trabajadores pobres. Y esto vuelve a ser terrorismo de Estado. Es terrorismo de Estado porque nos dijeron, si trabajáis, si estudiáis tendréis trabajo, si trabajaréis tenéis los medios suficientes para desarrollar una vida normal. Según la Unión Europea, que es una organización muy lejana de tener posturas marxistas y revolucionarias, la Unión Europea, 27% de los españoles están en riesgo de caer en la exclusión social. Y el 11% de los trabajadores también lo están. Quiere decir esto de que 1 de cada 10 trabajadores, a pesar de tener empleo, a día de hoy tiene un riesgo profundo de caer en la exclusión social. Y esto se ha provocado, entre otras cuestiones, por una reforma laboral del año 2010 elaborada por el PSOE y su continuación, la reforma laboral que posteriormente hizo el Partido Popular. Por eso es importante no creerse el cuento. Tanto unos como otros tienen un plan para dinamitar los intereses y los derechos laborales de la clase trabajadora. Hemos flexibilizado el empleo, hemos hecho una moderación salarial que no es otra cosa que un eufemismo para decir vamos a bajarle el salario a los trabajadores. Más datos, el IBEX 35. En el último año, el año 2014, los terceros delegados, que son los que mandan en las grandes empresas del IBEX 35, aumentaron sus salarios y sus retribuciones un 18%, de manera sostenida. Frente a los trabajadores, que ese operario que está en la fibra óptica, que ese albañil que le pone el ladrillo a Florentino Pérez, que ha visto reducido cada año su salario un 1%. Eso es la crisis. Esa era la crisis. Y tanto unos como otros ya no nos engañan. Ya sabemos que son cuento. Por eso, cuando escuchamos, y yo sí voy a hablar de los partidos políticos que pretenden ser alternativa al cambio y los que pretenden cambiar el contexto actual, nos enuncia una serie de medidas. El Partido Popular dice, vamos a establecer exenciones fiscales. Por los primeros 500 euros de cada salario de nuevo empleo, no van a tributar. El PSOE dice que va a eliminar la reforma laboral. Entendemos que eliminará la reforma laboral del Partido Popular, porque de la suya no habla. Y también dice el Partido Socialista, vamos a subir el salario mínimo interprofesional al 60% de la media europea. Es decir, para recortes, para déficit, para reformas constitucionales debemos ser europeos al 100%. Pero para el salario mínimo interprofesional, que es lo que da dignidad a la clase trabajadora, vamos a ser al 60%. Pero tampoco nos vamos a dar mucha prisa. En 8 años. Por ahí leerlo en el programa electoral del Partido Socialista. Pero nos hemos dado cuenta que era un cuento porque ya ni siquiera se ponen de acuerdo en qué cuento contar. Había escuchado a la candidata número 1 por Zaragoza del PSOE decir que van a bajar los impuestos. Y sin embargo, los que en Zaragoza bajan impuestos, cuando te vas a Madrid, Pedro Sánchez dice que no se pueden bajar los impuestos. Y esto sí que es grave. Porque si vamos a elegir un presidente del gobierno que ya le dice de antemano que no se puede hacer lo que se desea, eso ya es sintomático. Si yo no sé cambiar mi modelo de pueblo, y yo le doy soberanía cultural, energética, económica, si yo no sé cambiar una bolsa, o digo que no se puede cambiar una bolsa de empleo, en mi ayuntamiento directamente no me presento el cargo. Pues yo creo que Pedro Sánchez debe aplicarse la misma teoría. Si no puedes cambiar el sistema fiscal, vete, asumamos, bajemos las manos y asumamos que estamos gobernados por el mercado. Ciudadanos establece una serie de medidas. Una de ellas supone darle una vuelta de tuerca más a las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista, que es crear un contrato único que significa vamos a cargarnos las indemnizaciones por despido. Su contrato único significa que
para tener los derechos laborales que actualmente tenemos y para tener el nivel de indemnizaciones que a día de hoy tenemos, un trabajador tiene que estar 9 años trabajando. Y también quieren subsidiar lo que es el salario de los trabajadores, es decir, que el Estado le paga a las empresas, que las empresas le pagan a los trabajadores, pero los beneficios se los quedan a las empresas. Yo no he visto manera más drástica de solidarizarse con los gastos y privatizar los beneficios. Y en todos ellos hay algo común. Se van a poner de acuerdo. PSOE, PP, son diferentes colores. Ciudadanos, incluso Podemos. Se van a poner de acuerdo para modificar el artículo 135, en este caso para mantenerlo. Se van a poner de acuerdo para mantener a las públicas del PP en Madrid y a los PERES del PSOE en Andalucía. Y frente a esto está Izquierda Unida, que va al Congreso de los Diputados, y por eso es fundamental que estemos no solo con grupos parlamentarios, sino gobernando, porque hay que salir a ganar. Hay que salir a conquistar todos y cada uno de los votos, en este caso de los cañeteros. Y lo haremos en Armagh, y lo haremos en Campillo, y en Tebas, y en Alameda, y en Antequera, para denunciar lo que están haciendo. Voy a poner un ejemplo más. AENA era una de las empresas públicas que mayores beneficios tenía en el Estado español. Y se decide de la noche a la mañana privatizar. Se hace una auditoría y se dice que el valor de AENA son 30.000 millones de euros. 2 meses después la venden por 3.000. Por 8 veces menos de lo que inicialmente dijeron que valía. Y no solo se contenta con malvender lo que es de todo, sino que incluso impone a los vendedores, que son los amiguetes que yo tengo sentados en los bufetes de mi despacho y de mi partido. Eso es el Partido Popular. Eso es el Partido Socialista. A eso está llamado Ciudadanos. Frente a todo esto, Izquierda Unida, que dice, mira, la reforma laboral afecta tanto a Euskadi como a Andalucía. ¿Por qué Euskadi tiene un 13% de paro y Andalucía un 32%? Porque lo importante es el sistema económico y productivo. Lo importante es darle viabilidades laborales a la gente del sur de España y del centro de España. Por eso la propuesta de Izquierda Unida es la que tiene que tenerse en cuenta. Dice Alberto Garzón, trabajo garantizado. Y una inversión estatal de 9.800 millones de euros, supone la contratación de cerca de 1 millón de personas, con un salario digno y unas condiciones laborales dignas. El Estado tiene que actuar como segundo contratador. Todo aquello que el sector privado no pueda asumir debe ser asumido por el Estado. Y vuelve a decirnos los cuentacuentos, pero eso no es posible. 9.800 millones de euros son muchos. ¿Cómo es posible eso? Y uno empieza a dar los datos. Yo doy muchos datos porque considero que son importantes. El otro día en el debate se dijeron muchas cosas. El Estado español le cuesta la corrupción al año 48.000 millones de euros. El rescate del sistema financiero español costó, el rescate del sistema financiero español costó 60.000 millones de euros. El fraude fiscal nos cuesta anualmente 82.000 millones de euros. Todo eso, solamente el 5% de la suma de esas cantidades, solo el 5% son 9.800 millones de euros, que es el plan de rescate ciudadano que Izquierda Unida pone encima del plantel. Hemos tenido dinero para rescatar bancos que no tienen dinero. Hemos tenido dinero para rescatar aeropuertos que no tenían aviones. Hemos tenido dinero para arreglar y rescatar carreteras donde no transitaban coches. Pero no tenemos 9.800 millones de euros para rescatar a 1 millón de familias en España. Y la solución es clara. Técnicamente se puede. Solamente falta voluntad política de hacerlo. Es evidente que se puede. Pero tenemos todos los medios de comunicación donde estamos vetados diciendo no es posible. Esto es pseudo-chavismo. Aquí viene Maduro. No es posible. La izquierda está anticuada. El capitalismo es un éxito. Nosotros somos liberales. PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos. Somos liberales. Y hay que decirle de una vez por todas, señores, ustedes no son liberales, ustedes son liberados del sistema capitalista. A estos liberados hay que decirle que Felipe González desindustrializó España para cumplir las premisas que Maastricht nos impuso. Que Aznar privatizó Telefónica, Tabacalera,
hectáreas, que Zapatero privatizó Endesa y a día de hoy tenemos gente que le echan de sus casas porque no pueden pagar la luz. Y lo hace a través del BOE, y con esto acaba. Nosotros tenemos una serie de principios que son probablemente los que están enumerados en este magnífico cartel que los compañeros de Izquierda Unida han desarrollado. Pero hay algo que jamás podremos perder. Perderemos elecciones, perderemos la posibilidad de ir a los debates, pero jamás nos podrán quitar la dignidad de un partido, de un pueblo que se levanta ante todas las adversidades que durante décadas y siglos hemos tenido. Por eso yo emplazo el día 20 de diciembre a ir con el mayor de los orgullos y la mayor de la dignidad a poner un voto discordante en la urna y echar a estos liberales terroristas de la institución. Muchas gracias. Y os dejo con uno de los magníficos alcaldes que tiene este estado, como es Paco Guerrero. Un aplauso para él. Bueno, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, me gustaría agradeceros a los compañeros de Cañete el que hayan contado con nosotros, Mari Carmen, con Cristóbal, para intervenir en este acto. Y yo tengo que decir que para mí es un placer y es un honor estar aquí hoy con vosotros. Independientemente de la incidencia que hayamos tenido, que no haya podido venir el coordinador provincial, pero para nosotros, como ha dicho Cristóbal, es un orgullo ponernos a la disposición de compañeros y compañeras para alzar la voz, hablar de Izquierda Unida, porque, como ha dicho Cristóbal, nos están silenciando, nos están invisibilizando y nos quieren hacer desaparecer del mapa. Y eso es por algo. Y es sobre todo porque creo que algo estamos haciendo bien. Gracias también a todos los vecinos y vecinas que han decidido en una tarde de sábado pasar por aquí a escucharnos, a escuchar la voz que representamos nosotros aquí hoy, que es la voz de Izquierda Unida. Como ya han dicho mis compañeros anteriormente, estas elecciones no son importantes, son vitales para el país, son fundamentales para nuestro país, como he dicho, y por supuesto para Izquierda Unida, Unidad Popular. Yo también, como han hecho mis compañeros, voy a hacer una reflexión muy personal de lo que considero que está pasando en este momento político, con una estrategia clara de desbancar a la izquierda de todas las instituciones. Y empiezo este análisis tirando de la historia. Y la historia me lleva a situarnos, o nos debe llevar a situarnos a 8 años atrás, año 2007-2008, más precisamente. En Europa y en Estados Unidos, con las políticas criminales que impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que son dos instituciones que gobiernan el mundo, aunque haya políticos en los congresos de los diputados, estos políticos no son nada más que títeres del poder económico. Pues bien, estas dos instituciones y estas políticas han hecho que se creara una ficción de riqueza en todos nosotros, una burbuja, como se suele llamar, que cuando han querido la han desinflado y han generado una crisis económica brutal. Y he hablado de Europa y de Estados Unidos porque en otros continentes no hay crisis. China está creciendo, ahora está un poquito menos, pero está creciendo a un volumen impresionante. Países de América Latina también crecen
a un nivel impresionante. Desgraciadamente, uno de ellos, a base de la guerra política, económica y mediática que le han planteado, ya es el objetivo del poder económico y de las multinacionales, sobre todo norteamericanas, como es Venezuela. Ya la mayoría del Parlamento está en manos de la derecha. Ya verán los venezolanos qué significa que la derecha gobierne Venezuela. Ellos ya lo supieron y por eso en su momento votaron al presidente Chávez. Bien, esta crisis gigantesca que todos estamos sufriendo, de la que no hemos salido todavía, y en los pueblos, en los ayuntamientos lo sabemos muy bien, la cantidad de vecinos y vecinas que pasan cada día por los despachos de alcaldes, concejales, contando la gran cantidad de necesidades que tienen y las penurias que estamos pasando todos, la clase obrera. Pues cuando se produce esta crisis, allá por el año 2007-2008, los lumbreras del capitalismo sociopolítico y económico, entre ellos el presidente Zapatero, no se le ocurre otra cosa que decir que el capitalismo tenía que refundarse, que el capitalismo tenía que convertirse en un sistema económico que tuviera rostro humano. Eso es incompatible. Pero claro, reflexionando sobre eso, yo llego a la conclusión de que lo que estamos viviendo ahora es la máxima expresión de esa refundación que apuntaban ya en el año 2007-2008. Y es que la representación política de los países capitalistas es el bipartidismo. Y al igual que el bipartidismo, al igual que el capitalismo, el sistema bipartidista, que forma parte del propio capitalismo, se está reformulando. Y se está reformulando, desde mi humilde opinión, bajo la falsa apariencia de democracia. El sistema sociopolítico actual, bipartidista, ha inventado y está inventando franquicias, yo le llamo franquicias, marcas blancas. Ha inventado una franquicia naranja, que todos sabéis a lo que me refiero, que es Ciudadanos. Ha inventado una franquicia morada, que es Podemos, aunque haya atraído mucha gente, pero mi opinión es que son franquicias del sistema bipartidista. Y bajo esa falsa apariencia de democracia y de renovación del sistema, el bipartidismo se va a volver a mantener. No va a cambiar nada, si hay pactos con Ciudadanos, en el caso del Partido Popular, o con Podemos, en el caso del Partido Socialista. El sistema socioeconómico, bajo mi punto de vista, gobernando uno u otro con pactos, no va a cambiar, porque necesita de los partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista y sus franquicias para perpetuarse en el poder, para mantenerse en el poder, para, como os he dicho antes, seguir ejecutando esas políticas criminales y terroristas de recortes de derechos que están dejando o nos están dejando a muchos en las cunetas, sin dinero, sin comida, sin asistencia, sin casa, aunque mucha gente está, y el pueblo y la ciudadanía se está empoderando, saliendo a la calle para evitar esto, pero la fuerza que tiene el sistema capitalista es difícil de contrarrestar. Pero insisto que este sistema y estas políticas de recorte están dejando a muchas personas en la cuneta. Ya lo ha comentado Cristóbal también con los datos que ha planteado. Pero lo que yo sí tengo claro es que si vuelven a gobernar el Partido Popular o el Partido Socialista y sus franquicias, sus marcas blancas, como ya he dicho antes, no va a cambiar nada. Yo creo que más bien todo lo contrario, porque se van a reforzar las políticas neoliberales que han estado poniendo en marcha hasta ahora. Por eso, desde mi punto de vista, no debemos permitir que eso ocurra. ¿Y cómo se puede evitar esto? Es la pregunta, ¿no?, que yo me hago y que debemos hacerlo. Pues yo creo que la respuesta para mí es clara.
y es que la gente de izquierda tiene que acudir masivamente, de forma masiva, el día 20 de diciembre a votar a Izquierda Unida, Unidad Popular. Y al mejor candidato que tiene España en este momento, que se llama Alberto Garzón. Un tío muy preparado y con las cosas muy claras, y que le está haciendo frente al capitalismo. Por eso le temen y lo excluyen de todas las televisiones y de todos los medios informativos. Por eso mismo. Porque estamos diciendo cosas que molestan al sistema. Izquierda Unida no es un partido franquicia de nadie. Dentro de esta coalición que somos, hay distintas sensibilidades, distintas ideas, distintas ideologías, pero además hemos dado un paso importante al que concretamente, no quiero hablar mucho de Podemos, pero concretamente se le ha ofrecido a un supuesto partido de izquierdas, como empezaron, ya van cambiando el color, se le ha ofrecido confluir y no han querido, pero Izquierda Unida sí ha dado un paso muy importante y por eso hoy se llama Unidad Popular, porque quiere contar con otras fuerzas políticas, quiere contar con el pueblo para unirnos y que seamos más en esa, para intentar derrotar a las políticas neoliberales. Y lo está haciendo con el pueblo. Esa Unidad Popular, ese nombre, se basa porque estamos trabajando con el pueblo, que es la base, como ha dicho Maricarmen, desde donde hay que empezar a trabajar hacia arriba para llegar a las instituciones. Izquierda Unida es una fuerza política que es molesta, por lo propio que dice. Y por eso el sistema capitalista y sus tentáculos comunicativos, como yo le llamo, la quieren apartar del escenario político y la quieren, como he dicho anteriormente, invisibilizar, que no se vea, que no se escuche, que no se lea, ¿vale? Los medios de información están sacando a Izquierda Unida, como ya se ha comentado antes, de los debates, en los cuales solamente participan PP, PSOE y la franquicia. Están intentando que no se oigan las propuestas de Izquierda Unida, propuestas que suponen la regeneración y la construcción de un nuevo país, que pasa fundamentalmente por democratizarlo, porque desde mi punto de vista lo que hay es una falsa apariencia de democracia, ya lo he dicho anteriormente. Y lo primero que hay que hacer, desde nuestro punto de vista, ya lo hemos dicho muchas veces, es reformar la Constitución. Y lo primero que hay que hacer, una vez que se reforme, lo primero que hay que tocar es, como ya también se ha dicho por parte de Cristóbal, quitar el artículo 135 de la Constitución que reformaron Partido Socialista y Partido Popular en 2 semanas, para hacer que todas las administraciones públicas, de cualquier ámbito que sea, comunidades autónomas, ayuntamientos, todas, estemos obligados a pagar a los bancos antes que a los proveedores de nuestros pueblos, antes que las nóminas de los trabajadores. Lo primero, dice ese artículo 135, que es que hay que pagar la deuda a los bancos. Y por tanto eso hay que eliminarlo, y hay que eliminarlo cuanto antes, porque si no, el poco dinero que hay se está dedicando exclusivamente a pagar a la gente que ha generado esta crisis, que son la gente que gobierna los bancos, que con sus políticas criminales nos están destruyendo. Y hay que reformar la Constitución y cuestionar el modelo en el que vivimos y propiciar, como ya decimos muchas veces también, un proceso constituyente que signifique que la gente puede decidir. El consenso del 78 ya creo que está terminado y la gente tiene derecho a decidir hoy, y es una exigencia que hace Izquierda Unida, si queremos un modelo heredado del franquismo, con un rey y el hijo, ahora que lo puso Franco, o una república, un modelo más sano, un
Un modelo en el que todo el mundo pueda ser jefe del Estado y no alguien que está puesto por el dedo de un dictador. Que eso es lo que hace que se perpetúe. Y una vez que se cuestione el modelo, lo que plantea Izquierda Unida, y es en ese proceso constituyente, es cambiar las políticas económicas. Porque como también se ha dicho, y yo repito, hoy en día en los países capitalistas no gobiernan los políticos. Nos quieren dar una falsa apariencia de que gobiernan los políticos, pero las políticas que se ponen en marcha no tienen nada que ver con la política. Tienen que ver con los mercados, entre comillas, con los poderes económicos, los lobbies de presión, las grandes corporaciones transnacionales, las multinacionales, en definitiva, que son las que presionan en el seno del Banco Central Europeo, en el seno del Fondo Monetario Internacional, para que nos asfixien cada día más con esas políticas que están poniendo en marcha la derecha en toda Europa y también en Estados Unidos. Por tanto, Izquierda Unida quiere cambiar las políticas económicas también para que se gobierne desde Izquierda Unida de forma participativa, con el pueblo, con los ciudadanos, que la ciudadanía sea la que tome las decisiones, que se empodere. Izquierda Unida quiere también cambiar las políticas para que sea, ya lo hemos dicho los tres compañeros, los dos compañeros que han precedido, lo repito yo, sea el ser humano el que esté por encima del dinero, porque ahora mismo el dinero es el que manda, y ya lo hemos dicho antes. Y las políticas económicas le da igual que la gente se esté muriendo de hambre, le da igual que la gente no tenga dinero, le da igual que la gente no tenga luz, que no se pueda calentar, le da igual. Lo que le importa es obtener y luchar para que nadie se quede desamparado por el Estado. Izquierda Unida también quiere cambiar las políticas de redistribución del gasto y los ingresos también, con una fiscalidad que sea más justa. Y así, como ya ha dicho Cristóbal, ingresando más dinero, si los que más tienen ingresaran más, podría dedicarse más dinero a la creación de empleo, podría dedicarse más dinero a la sanidad, podría dedicarse más dinero a la educación, podría dedicarse más dinero a la asistencia social de los millones de personas que se están quedando desamparadas. Por tanto, y hemos puesto el dedo en la herida, porque hemos dicho que los ricos tienen que pagar más, porque son los que ganan más. Y por tanto son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo, pero eso no interesa. Y por eso nos invisibilizan, porque decimos cosas que preocupan al poder económico. En definitiva, Izquierda Unida, Unidad Popular, está planteando unas políticas que, lo digo así, dinamitan la base del capitalismo. Dinamitan la base del capitalismo. Un capitalismo que está basado por naturaleza en la desigualdad entre los que tienen mucho dinero y la clase trabajadora y el resto de la población. Porque para el sistema capitalista y el que tiene dinero no existe otra ansia que acumular cada día más, aunque los demás nos estemos muriendo de hambre, y de hecho eso pasa. Eso pasa. 85 personas en el mundo dominan el 80% del dinero que se mueve por todo el planeta. Mientras hay gente en Asia que se muere de hambre, mientras hay gente en África que se muere de hambre. Eso es el capitalismo. Y eso tenemos que combatirlo con las armas que tenemos. Y las armas que tenemos, fundamentalmente nosotros, que es lo que nos están dejando, es la calle. Y ese es nuestro espacio. Nos podrán sacar de las televisiones, nos podrán sacar de las radios, nos podrán sacar de las páginas de los periódicos, pero no nos van a quitar la calle. Vamos a estar en la calle más poderosa. De hecho, Alberto se está recorriendo todo el país, hablando con la gente, en asamblea, en actos como este, para ganar el espacio que nos están quitando. Porque, como he dicho anteriormente, y una vez más incido, nos quieren invisibilizar, quieren hacer que no existamos. Y por eso, pues no nos sacan en los debates de los medios de información, porque
no interesa que se escuche lo que nosotros decimos, porque como ya he comentado antes, es molesto, inquieta. Interesa al sistema, le interesa que los dos grandes partidos, que ya no voy a nombrar porque sabéis cuáles son, y la franquicia, que tampoco nombro porque sabéis cuáles son, sigan manteniéndose en el poder, para seguir ganando dinero a toda costa, para seguir explotando a la gente, para seguir generando desigualdad, a pesar, como he dicho antes, de la falsa apariencia de democracia que nos pretenden dar algunos con sus proclamas. Y insisto en que para que eso no ocurra hay que acudir el día 20 a votar a Izquierda Unida y a Alberto Garzón para romper lo que están diciendo las encuestas, que nos quieren sacar, incluso están condicionando a la gente, dando números muy altos a los dos partidos y a su franquicia y a nosotros más bajos, para que no aparezcamos como una posible solución. Condicionan a la gente para eso, para que digan, es que Izquierda Unida no va a salir. Nosotros vamos a salir y vamos a romper, y hay que ir el día 20 a votar para romper esa falsa encuesta. Nos quieren hacer ver las encuestas que solo es posible el sistema capitalista. Y con estos dos partidos, y ya apoyados hasta antes, hasta que ha sido cuestionado el modelo único, era el sistema bipartidista, y ahora que ya se ha cuestionado, pues se crean esa franquicia y esas marcas blancas. Que eso es lo que se quiere perpetuar a través de los medios de información y a través de las encuestas. Y yo estoy seguro de que lo vamos a impedir. Que Izquierda Unidad Popular va a romper, como he dicho antes, el pronóstico y va a obtener, desde mi punto de vista, lo que yo siento y presiento, es que va a obtener unos muy buenos resultados, pero evidentemente para eso os necesitamos a todos y todas. Y os necesitamos para una cosa fundamental, porque nosotros hemos dicho que puesto que nos quitan el espacio nos vamos a la calle, pero necesitamos que todos y cada uno de vosotros y cada una de vosotras os convirtáis en nuestro altavoz, que difundáis el mensaje que estamos trasladando aquí, el mensaje que escuchéis en cualquier foro de Izquierda Unida, de que, porque lo pensamos y creemos en ello y tenemos alternativas para eso, que otro país es posible. Podemos construir otra España, con su diferencia, con su riqueza, con su variedad, con su diversidad, con su otredad. Podemos construir y vamos a construir otro país, pero por supuesto no se nos olvide que queremos construirlo con vosotros y con vosotras, no nosotros solos. Como ha dicho Cristóbal, no es ético políticamente, por eso nosotros decimos que queremos construirlo con vosotros, no es ético tener un programa electoral, vender un programa electoral, decir no voy a crear un banco malo, decir no voy a rescatar a los bancos, decir todas estas mentiras y todas estas patrañas que dijo el que hoy es presidente del gobierno y cuando ha llegado al poder ha hecho todo lo contrario. Por tanto, eso es ir a la calle, buscar a la gente para que los vote, aprovecharse de ese voto y cuando terminen las elecciones olvidarse de ellas. Y nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos hacer lo contrario, crear procesos participativos, procesos democráticos, de construcción democrática desde la base, con el pueblo. Y por eso, y ya termino con esto, decía al principio que para mí y para nosotros, ya lo han comentado Mari Carmen y Cristóbal, estas elecciones son vitales para Izquierda Unida, Unidad Popular, para que podamos cambiar el sistema de desigualdad en el que vivimos, de dominación, de represión, porque además nos endurecen la vida y cuando salimos a protestar nos muelen a palos en la calle. Y eso no puede ser, y eso hay que cambiar. Y por tanto también hay que cambiar, y esto igual no lo vemos bien porque no los pilla cerca, pero son las políticas criminales también del capitalismo. Tenemos que ir a terminar con un sistema de guerras en el mundo que está haciendo que para conseguir los recursos naturales de determinadas zonas del mundo estemos destrozando países, estemos
nosotros no estamos. Están destrozando y matando gente con el único objetivo de apropiarse de su fuente de energía, de sus recursos, del petróleo, del carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso está así África, por ejemplo. Y ese sistema también lo tenemos que combatir, porque en realidad no nos pilla cerca, que la gente esté muriendo de hambre en África, pero desde los valores de izquierda y desde la ética tenemos que pensar y luchar y salir a la calle por construir un Cañete mejor, un Málaga mejor, una Andalucía mejor, una España mejor, una Europa mejor, un mundo mejor. Y eso es lo que propone el sistema o la gente que vivimos desde la izquierda. Por tanto, hay que terminar también con los sistemas de dominación, como decía, los sistemas de guerra, y caminar hacia un modelo que garantice los derechos humanos, los derechos de las personas frente al dinero, que decía anteriormente. Que el dinero que no tiene otros amos que los lobbies de presión, que son los que le dicen a Rajoy antes, ahora y antes a Zapatero, tú tienes que hacer esto. Por eso Zapatero en el año 2010 congeló las pensiones, hizo recortes también, porque fue obligado, y él, hablando vulgarmente, se bajó los pantalones. Se bajó los pantalones ante el poder económico. Y la izquierda no vamos a arrodillarnos nunca al poder económico. Y hay que combatir las políticas neoliberales. Por tanto, para cambiar este modelo y construir un nuevo país, queremos contar y contamos con todos vosotros y vosotras. En ese trabajo en la calle, cuyo modelo nosotros, por lo menos en Campillo, estamos siguiendo, el de las hormigas, el que poquito a poquito, granito a granito, vamos construyendo grandes cosas. Y por tanto, para construir ese nuevo país en el que nosotros creemos, y dice el cartel de Izquierda Unida, en el que está Alberto, con el trabajo de hormiguita, tenemos que contar con vosotros para ese trabajo, con la gente, con el pueblo, con la clase obrera. Por tanto, os pedimos que no nos falléis, que acudáis el día 20 a votar y sobre todo, que es muy importante ya que vayáis a votar, y sobre todo, porque además fue un derecho que se conquistó a base de sangre y de muerte, un derecho que le ganamos a la dictadura. Por tanto, es muy positivo y os animo a que vayáis a votar todos y todas, y sobre todo que votéis a Izquierda Unida, Unidad Popular, que significa Izquierda Unida, Unidad Popular, que significa la alternativa de cambio real, que está invisibilizada por quienes, bajo la falsa apariencia de la democracia, quieren seguir manteniendo sus privilegios. Y eso tenemos que impedirlo el día 20 votando a Izquierda Unida, Unidad Popular. Muchas gracias y buenas noches. Una foto y ahora... Un fuerte aplauso, ¿no? Para esta gente.